La sesión de hoy es un curso intensivo sobre gobernanza de la IA, diseñado específicamente para líderes empresariales y gerentes de producto, no para abogados ni científicos de datos. El objetivo es simple, ayudarte a entender cómo construir y escalar la IA de manera responsable sin frenar la innovación. La gobernanza de la IA no se trata de miedo ni de regulación por sí misma. Se trata de tomar decisiones inteligentes e intencionales a medida que la IA se integra en los sistemas empresariales centrales. Al final de esta sesión, deberías sentirte seguro haciendo las preguntas correctas, identificando riesgos reales desde el principio y convirtiendo la gobernanza en un habilitador del negocio en lugar de un obstáculo. La IA ha cruzado un umbral importante. Ya no está limitada a experimentos o demostraciones internas. Ahora impulsa experiencias de clientes, flujos de trabajo de empleados y sistemas que generan ingresos. Ese cambio transforma fundamentalmente el perfil de riesgo. Cuando las decisiones de la IA afectan a clientes, contrataciones, precios o aprobaciones, los errores dejan de ser solo técnicos. Se convierten en problemas legales, reputacionales y financieros. Lo que a menudo sorprende a los líderes es que la mayoría de los fracasos de la IA no provienen de algoritmos defectuosos. Provienen de la falta de salvaguardas, de una propiedad poco clara o de la ausencia de monitoreo después del lanzamiento. La gobernanza es importante ahora porque la IA está escalando más rápido que los mecanismos de control tradicionales. Si las organizaciones esperan hasta que algo salga mal, ya es demasiado tarde. La gobernanza es la forma en que proteges la confianza, la marca y el crecimiento a largo plazo, sin dejar de avanzar rápido. En esencia, la gobernanza de la IA se trata de claridad y responsabilidad. Define las reglas, los procesos y las responsabilidades que rodean cómo se construye, implementa y gestiona la IA. La gobernanza responde preguntas prácticas que deberían importar a los líderes. ¿Quién tiene permitido implementar IA? ¿Qué datos son aceptables para usar? ¿Cómo se mitigan los riesgos y cómo se monitorean los sistemas a lo largo del tiempo? Lo importante es que la gobernanza no se trata de microgestionar los modelos ni de frenar a los equipos. En las organizaciones bien gestionadas, la gobernanza en realidad acelera los procesos al eliminar la ambigüedad. Los equipos saben que está permitido, que está restringido y cuando es necesario escalar un asunto. Cuando la gobernanza está ausente, los equipos dudan o, peor aún, avanzan rápidamente de manera insegura. El cambio clave de mentalidad es entender que la gobernanza existe para permitir una velocidad segura, no para bloquear la innovación. Estos tres conceptos a menudo se confunden, pero cumplen roles muy diferentes. La ética de la IA trata sobre valores, equidad, transparencia, responsabilidad. Responde a lo que se debe hacer. El cumplimiento en IA se centra en las leyes y regulaciones, en lo que se debe hacer para evitar sanciones. La gobernanza de la IA se sitúa en el medio. Traduce los principios éticos y los requisitos legales en decisiones operativas cotidianas. La gobernanza define cómo las intenciones éticas se reflejan realmente en el diseño de productos, las aprobaciones y la supervisión. Sin gobernanza, la ética queda en el plano aspiracional y el cumplimiento se vuelve reactivo. Una gobernanza sólida garantiza que los valores no desaparezcan bajo la presión de la entrega. Es el puente entre las buenas intenciones y la ejecución en el mundo real. La gobernanza de la IA no es un problema de ti, es un problema de liderazgo y de producto. Los líderes y los gerentes de producto deciden qué problemas puede resolver la IA, donde es aceptable la automatización y cuánta tolerancia al riesgo tiene el negocio. Estas decisiones influyen en los resultados mucho más que la arquitectura del modelo. Los gerentes de producto, en particular, actúan como traductores entre los objetivos del negocio y la ejecución técnica. Si la gobernanza no está integrada en las decisiones de producto, no existirá en la práctica. Los líderes también controlan los incentivos, que se prioriza, financia y lanza. Cuando algo sale mal, la responsabilidad no termina con el equipo de ingeniería. Si apruebas,
lanzas o escalas la IA, eres responsable de sus consecuencias, sean intencionadas o no. La mayoría de las organizaciones se enfrentan un conjunto similar de riesgos de IA, sin importar la industria. El sesgo puede conducir a resultados injustos o discriminatorios. Los modelos generativos pueden alucinar o producir información falsa con confianza. Un mal control de los datos puede resultar en violaciones de privacidad o filtración de propiedad intelectual. El comportamiento de caja negra dificulta explicar o defender las decisiones. Uno de los riesgos de mayor crecimiento es la IA en la sombra, cuando los empleados usan herramientas no aprobadas porque las opciones oficiales les parecen lentas o restrictivas. Esto crea puntos ciegos donde nadie sabe qué datos se están compartiendo o cómo se utilizan los resultados. Lo importante a destacar es que estos riesgos rara vez provienen de una intención maliciosa. Surgen por falta de supervisión, reglas poco claras y ausencia de responsabilidad. Los fallos en el mundo real demuestran por qué la intención no es suficiente. Los sistemas de contratación han discriminado involuntariamente a candidatos calificados. Los chatbots orientados al cliente han filtrado datos sensibles. Los motores de recomendación han amplificado contenido dañino o engañoso. En muchos casos, las organizaciones no tenían la intención de causar daño, pero eso no evitó consecuencias reales. Lo que estos ejemplos tienen en común no es una tecnología deficiente, sino una gobernanza débil. No existían rutas claras de escalamiento, la supervisión era insuficiente o la responsabilidad no estaba bien definida cuando surgían problemas. Aquí se refuerza una lección crítica para los líderes: una vez que la IA se implementa, la responsabilidad no desaparece. La gobernanza es lo que permite a las organizaciones detectar problemas temprano, responder rápidamente y evitar que pequeños inconvenientes se conviertan en fracasos públicos. La gobernanza de la IA debe abarcar todo el ciclo de vida, no solo el desarrollo. Muchas organizaciones se enfocan mucho en las aprobaciones antes del lanzamiento, pero descuidan lo que sucede después de la implementación. Los riesgos suelen surgir más tarde, cuando los datos cambian, el comportamiento de los usuarios varía o los modelos se reutilizan de formas no previstas. La gobernanza debe aplicarse desde la definición del caso de uso hasta el retiro. Eso incluye validar las fuentes de datos, documentar el propósito del modelo, monitorear el desempeño en producción y saber cuándo retirar sistemas que ya no cumplen con los estándares. Los líderes deben prestar especial atención al monitoreo posterior a la implementación, porque es ahí donde suelen aparecer la mayoría de las brechas de gobernanza. La gobernanza no es una casilla que se marca una sola vez, es una responsabilidad continua. Una buena gobernanza comienza antes de que se construya cualquier modelo. La decisión de gobernanza más importante es si se debe usar la IA en absoluto. No todos los problemas se benefician de la automatización y algunas decisiones son demasiado sensibles para delegarlas completamente a las máquinas. Los líderes y los gerentes de producto deben definir claramente qué decisiones influirá la IA, quién se verá afectado si falla y si se requiere supervisión humana. Estas preguntas ayudan a identificar riesgos ocultos desde el principio, cuando los cambios aún son económicos. Con demasiada frecuencia, las discusiones sobre gobernanza ocurren después de que el desarrollo ya ha comenzado, cuando el impulso hace que sea difícil cambiar de rumbo. Una gobernanza sólida fomenta una selección reflexiva de problemas, no solo la optimización técnica. No todos los sistemas de IA merecen el mismo nivel de control. Un marco basado en el riesgo permite a las organizaciones enfocar los esfuerzos de gobernanza donde más importa. Los sistemas de bajo riesgo, como las herramientas internas de productividad, pueden avanzar rápidamente con una supervisión ligera. Los sistemas de riesgo medio, como las recomendaciones orientadas al cliente, requieren una supervisión y transparencia más estrictas. Los sistemas de alto riesgo, aquellos que afectan la contratación, los préstamos, la atención médica o la seguridad, necesitan una revisión rigurosa, documentación y supervisión humana. Este enfoque evita que la gobernanza se vuelva excesivamente burocrática y, al mismo tiempo, protege a la organización. El principio clave es la proporcionalidad. Cuanto mayor sea el impacto potencial en las personas y en el negocio, más estrictos deben ser los controles de gobernanza.
Cuando hablamos de gobernanza de la IA, a menudo saltamos directamente a los modelos y algoritmos, pero la mayoría de los fallos de la IA en realidad comienzan mucho antes, con los datos. Si los datos están mal gobernados, ningún ajuste de modelo salvará el sistema. Los líderes deben reconocer que la gobernanza de datos no es un asunto de oficina trasera, sino una capacidad fundamental para la IA. Una clara propiedad de los datos garantiza la rendición de cuentas. Los controles de consentimiento y privacidad protegen la confianza. Los estándares de calidad previenen resultados de basura entra, basura sale. Las restricciones sobre atributos sensibles reducen el riesgo de discriminación y uso indebido. Las pistas de auditoría y el seguimiento de la procedencia permiten a los equipos entender de dónde provienen los datos y cómo se están utilizando. Esto refuerza una dura verdad: la mayoría de los incidentes de IA no son causados por modelos rebeldes, sino por prácticas de datos poco claras que nadie pensó en cuestionar a tiempo. La gobernanza de modelos consiste en saber qué sistemas de IA existen, por qué existen y cómo cambian con el tiempo. El primer paso es un registro de modelos aprobado, una única fuente de verdad para todos los sistemas de IA en producción. Si los líderes no pueden responder a la pregunta ¿qué IA tenemos en producción?, la gobernanza ya está rota. Documentar el propósito y las limitaciones de un modelo es igualmente importante. Cada sistema de IA debe tener límites claramente definidos para su uso previsto y debilidades conocidas. El control de versiones y el seguimiento de cambios garantizan que las actualizaciones no introduzcan nuevos riesgos de manera silenciosa. La evaluación antes del despliegue crea un punto de pausa para validar el comportamiento antes de que los usuarios reales se vean afectados. La pregunta clave para el liderazgo aquí es simple pero poderosa. ¿Podemos explicar por qué existe este modelo y cómo funciona a grandes rasgos sin escondernos detrás de jerga técnica? La transparencia no significa explicar ecuaciones o redes neuronales. Significa explicar los resultados de una manera que los humanos puedan entender. Los usuarios deben saber cuándo hay IA involucrada y cómo influye en las decisiones que les afectan. Las divulgaciones claras generan confianza y reducen la confusión. Los resúmenes del razonamiento de las decisiones ayudan a traducir los resultados de la IA a un lenguaje sencillo. ¿Por qué se hizo una recomendación? ¿Qué factores fueron relevantes y qué grado de incertidumbre existe? Igualmente importantes son las vías de escalamiento. Cuando los usuarios no están de acuerdo con una decisión de la IA, necesitan una forma clara de contactar a un revisor humano. Esto enfatiza una regla práctica para los líderes: si no puedes explicar una decisión a un cliente, regulador o parte interesada interna, probablemente no deberías implementar el sistema. La transparencia no es opcional, es un requisito previo para la confianza. La gobernanza de la IA no significa eliminar a los humanos del proceso, sino ubicarlos estratégicamente. Algunos sistemas solo deberían recomendar acciones, dejando las decisiones finales a las personas. Otros pueden actuar de forma autónoma, pero solo dentro de límites estrictamente definidos. El diseño con humanos en el circuito permite que la IA escale la eficiencia mientras se preserva la responsabilidad. La IA puede señalar riesgos, identificar patrones y gestionar casos rutinarios, mientras que los humanos se enfocan en el juicio, los casos excepcionales y los dilemas éticos. Este equilibrio es especialmente crítico en ámbitos de alto impacto como la contratación, las finanzas o la salud. La principal lección para los líderes es que los humanos son los anclajes de la responsabilidad. Cuando algo sale mal, la responsabilidad debe recaer en una persona, no en un sistema. La gobernanza garantiza que la IA apoye la toma de decisiones humanas en lugar de reemplazarlas silenciosamente. La gobernanza de la IA no termina con el lanzamiento. En muchos sentidos, comienza ahí. Los modelos pueden desviarse a medida que cambian los datos. La precisión puede degradarse silenciosamente. El sesgo puede surgir con el tiempo, incluso si las pruebas iniciales parecían limpias. Los usuarios también pueden empezar a utilizar la IA de formas que nunca se pretendieron. Sin monitoreo, las organizaciones están, en efecto, volando a ciegas. Los líderes deben esperar un seguimiento continuo del desempeño, la equidad y los patrones de uso.
El monitoreo no se trata de atrapar a los equipos haciendo algo mal. Se trata de detectar cambios temprano, antes de que se conviertan en una crisis. Esto refuerza un cambio de mentalidad importante. Implementar IA no es una decisión única. Es un compromiso continuo con la supervisión, la medición y el ajuste a medida que evolucionan las condiciones del mundo real. La IA generativa presenta un conjunto único de desafíos de gobernanza. Estos sistemas pueden alucinar, produciendo información segura pero incorrecta. Pueden ser manipulados mediante la inyección de prompts. Pueden exponer de manera no intencionada datos confidenciales o propietarios. Los resultados pueden variar de manera impredecible de una interacción a otra. Por esto, la IA generativa requiere controles adicionales. Las directrices y plantillas de prompts reducen el mal uso. La validación de resultados y la verificación de hechos añaden salvaguardas. Los filtros de contenido y las barreras de seguridad previenen respuestas dañinas. El registro de uso y las auditorías crean responsabilidad. El mensaje clave para los líderes es que la IA generativa es poderosa pero probabilística. La gobernanza es lo que la hace utilizable a gran escala sin exponer a la organización a riesgos innecesarios. Ya sea que las organizaciones lo aprueben o no, los empleados ya están utilizando herramientas de IA. Esto crea IA en la sombra, sistemas que operan fuera de la visibilidad y el control oficiales. El riesgo no es la mala intención, es el intercambio de datos no supervisado, los resultados inconsistentes y la exposición no gestionada. Una respuesta de gobernanza sólida no comienza con el castigo. Comienza con políticas de uso claras que expliquen qué está permitido y por qué. Un catálogo de herramientas aprobadas ofrece a los empleados alternativas seguras. La educación ayuda a las personas a comprender los riesgos. Las herramientas de visibilidad ayudan a los líderes a ver lo que realmente está sucediendo. La lección principal es simple: no se puede gobernar lo que no se puede ver. La IA en la sombra es una señal de que la gobernanza debe ser más práctica, no más restrictiva. Cada sistema de IA necesita una propiedad clara. Cuando la propiedad es ambigua, la gobernanza falla por defecto. El responsable del negocio es quien responde por el valor y el riesgo. El responsable del producto define cómo se comporta el sistema y qué resultados son importantes. El responsable técnico garantiza una implementación y un mantenimiento confiables. La supervisión de la gobernanza proporciona revisión, controles y alineación con políticas y regulaciones. Estos roles no tienen por qué ralentizar a los equipos, aclaran la responsabilidad. Cuando algo sale mal, los líderes deben saber exactamente a quién involucrar y quién tiene la autoridad para actuar. Esto refuerza un principio fundamental: la IA no falla porque haya demasiadas personas involucradas, falla cuando nadie es claramente responsable. Para los gerentes de producto, la gobernanza es una disciplina de producto. Debe integrarse directamente en los PRV, no tratarse como una ocurrencia tardía. Los PM deben definir modos de fallo aceptables, qué errores son tolerables y cuáles no. Deben diseñar rutas de escalamiento para que los usuarios sepan cómo obtener ayuda cuando la IA falla. Igualmente importante, los PM deben rastrear el riesgo de la IA como una métrica de producto. Los KPIs de gobernanza, como las tasas de incidentes, la frecuencia de anulaciones o las alertas de sesgo, deben estar junto a las métricas de engagement e ingresos. Esto redefine la gobernanza como una responsabilidad central del PM. El riesgo de IA no es un complemento legal, es una decisión de diseño que moldea la confianza del usuario y el éxito a largo plazo del producto. Los ejecutivos marcan el tono para la gobernanza de la IA. Ellos definen el apetito de riesgo de la organización, qué concesiones son aceptables y dónde existen los límites. Ellos financian las capacidades de gobernanza, incluyendo herramientas, equipos y capacitación. Exigen visibilidad a través de informes regulares en lugar de esperar a que ocurran incidentes. Lo más importante es que los líderes aseguren que la IA refleje los valores de la empresa. Las políticas por sí solas no generan confianza, lo hace la cultura.
Cuando los ejecutivos tratan la gobernanza como un simple trámite, los equipos hacen lo mismo. Cuando los líderes la consideran una prioridad estratégica, la gobernanza pasa a ser parte de la forma en que opera la organización. El mensaje final aquí es simple. Una gobernanza sólida de la IA comienza desde arriba y tiene éxito cuando los líderes modelan el comportamiento que esperan de los demás. Existe una idea errónea común de que la gobernanza frena la innovación. En realidad, una gobernanza sólida es lo que permite que las iniciativas de IA se escalen con confianza. Cuando los equipos conocen las reglas, avanzan más rápido, no más lento. La gobernanza genera confianza en los clientes al demostrar que la IA se utiliza de manera responsable e intencionada. Reduce el impacto regulatorio al preparar a la organización para leyes en evolución en lugar de reaccionar bajo presión. Y lo más importante, la gobernanza permite una escalabilidad más rápida. Los líderes se sienten seguros de expandir la IA a nuevos productos, regiones y casos de uso porque ya existen medidas de protección. Esto protege la reputación de la marca al prevenir incidentes evitables que pueden destruir años de confianza de la noche a la mañana. Las organizaciones que triunfan con la IA no son las que avanzan imprudentemente rápido. Son aquellas que gobiernan desde el principio, aprenden de manera continua y escalan con propósito en lugar de con miedo. La gobernanza no necesita comenzar con un marco masivo o un documento de políticas de 100 páginas. Comienza con unas pocas decisiones claras. Primero, define cómo se revisan y aprueban los casos de uso de IA. ¿Quién da el visto bueno y con base en qué criterios? Segundo, establece una clasificación de riesgo sencilla, para que no todos los sistemas de IA sean tratados de la misma manera. Tercero, decide cuándo se requiere supervisión humana y cuándo es aceptable la automatización. Cuarto, establece una frecuencia de monitoreo y revisión para que el desempeño de la IA se verifique regularmente, no solo después de que ocurra un problema. Por último, asigna responsables con nombre para cada sistema de IA, de modo que la rendición de cuentas nunca sea ambigua. El objetivo aquí es el progreso, no la perfección. Empieza en pequeño, haz que la gobernanza sea práctica y mejora continuamente a medida que crece tu presencia de IA. Si hay un mensaje que recordar, es este: la gobernanza de la IA es una responsabilidad empresarial. No es algo que deba delegarse completamente en los equipos de TI, legales o de cumplimiento. Los líderes y los gerentes de producto están en la primera línea porque toman las decisiones más importantes: qué se construye, qué se lanza y cómo se gestiona el riesgo. La gobernanza permite una velocidad segura. Permite que los equipos se muevan rápido sin perder la confianza, los clientes ni el negocio, y, en última instancia, una IA confiable se convierte en una ventaja competitiva. Las organizaciones que innovan de manera responsable se diferencian en el mercado, atraen clientes más seguros y enfrentan menos interrupciones a lo largo del tiempo. Estas no son ideas abstractas, son palancas prácticas para construir una guía que perdure. Al cerrar, vale la pena replantear la pregunta central sobre la IA. El verdadero desafío hoy no es si podemos construir IA. Claramente, podemos. La pregunta más importante es si deberíamos hacerlo y bajo qué reglas. Esas reglas no existen para limitar la creatividad. Existen para proteger a las personas, al negocio y al valor a largo plazo de la propia guía. La gobernanza es la forma en que nos aseguramos de que la innovación sea intencional, esté alineada con los valores y sea sostenible a gran escala. Si hay un solo siguiente paso después de esta sesión, es comenzar tu camino de gobernanza de IA ahora, antes de escalar, antes de los incidentes y antes de que la presión externa obligue a tomar decisiones reactivas. El mejor momento para gobernar la IA es temprano.